Vamos a resolver el problema número 2. Dice, determina las condiciones que deben satisfacer las dimensiones A y B de una guía para que se cumplan las especificaciones siguientes. Entonces, A, que el modo fundamental sea el TE10 y no el TE01. Bueno, entonces veamos. Vamos a escribir aquí la solución. Entonces, en este problema lo que nos dan son varias condiciones, o sea, hacer el diseño de una guía de onda que cumpla con todas las condiciones que se especifican. Vamos a iniciar entonces con la primera que nos dan. Inciso A, o sea, la condición A. Entonces dice que el modo fundamental sea el TE10 y no el TE01. Entonces recordemos que cada uno de los modos de operación de una guía tiene su propia frecuencia. De hecho, los modos, que son los diversos patrones de onda oscilatoria que se forman en el interior de la guía, están determinados por la frecuencia. Y la frecuencia está dada por la ecuación que tenemos acá. Esta es la ecuación que nos da la frecuencia de oscilación, que la vamos a copiar por acá. Es esa que está ahí. Perdón, voy a hacerlo de la copia, hacerla aquí, copiar como matemática ml. Eso es para que cuando lo copie me quede como texto, ¿verdad? Y que no me quede el fondo color verde. Ok, muy bien. Entonces, lo que queremos acá es lo siguiente, ¿verdad? Vamos que para que para que el modo fundamental sea el 1,0, lo que debe de cumplirse es que la frecuencia del modo 1,0 sea menor que la frecuencia del 0,1. O sea, en otras palabras, lo que queremos es que la frecuencia del modo 1,0 sea menor que la frecuencia del 0,1, ¿verdad? Esa es realmente la condición que debe de cumplirse, ¿verdad? Porque la fundamental es la frecuencia inferior, la menor de todas. Entonces, si queremos que la fundamental sea la 1,0, entonces la frecuencia correspondiente al modo 1,0 tiene que ser menor que la del 0,1, ¿verdad? Entonces, pongámosle aquí para lo cual debe cumplirse que, entonces sería esta ecuación, ¿verdad? La ecuación de la frecuencia. Entonces, si es eso tiene que ser menor que esto. Entonces, si es la 1,0, entonces significa que m vale 1 y p vale 0. Entonces, si p vale 0, entonces quiere decir que este término se elimina, ¿verdad? Porque p vale 0. Entonces, este sería y m vale 1. Entonces, como m vale 1, lo dejamos así. Esta sería entonces la frecuencia correspondiente al modo 1,0. Y eso tiene que ser menor que la frecuencia del 0,1. Entonces, si es la frecuencia 0,1, quiere decir que m vale 0. Entonces, si m vale 0, ese término se cancela, ¿verdad? Y significa que p vale 1. Bueno, ahí se me fue la raíz, eso no lo quería. Ok, lo voy a copiar nuevamente. Vamos a ver. Voy a copiar la ecuación nuevamente. Sería esta parte de acá, que lo voy a copiar como modo ml. Eso creo que solo aparece en matemática 12, esa forma. Ok, sería esta, ¿verdad? Entonces decíamos en el 0,1 m vale 0, entonces ese término se cancela y p vale 1. Entonces si p vale 1, lo quitamos. Entonces sería ese.
eso sería lo que debe de cumplirse, ¿verdad? Y entonces, simplificando esto, vamos a poner abajo, entonces este término, o este término, perdón, este término aquí, que está en los dos lados de la ecuación, se cancela, ¿verdad? Se cancela de los dos lados de la ecuación, y además la raíz se va de los dos lados, ¿verdad? La raíz se cancela. Entonces se cancela de acá y se cancela del otro lado también. Entonces lo que me queda es eso, muy bien. Y acá copio esto. El cuadrado entonces también se cancela, ¿verdad? Porque puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces este cuadradito se cancela de acá y también se cancela de ahí. Además el pi, ¿verdad? Se cancela de ambos lados. Entonces me quedaría 1, lo voy a dejar así. Y acá, entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Pues despejando de aquí, pues sería que B es menor que A, ¿verdad? Esa sería la conclusión que tengo aquí, que B es menor que A, ¿verdad? Pasando el A al otro lado de la ecuación, al numerador, y el B también al otro lado de la ecuación, al numerador. Entonces me quedaría que B es menor que A. Entonces, para que la frecuencia F10 sea menor que la frecuencia F01, la condición que debe cumplirse es esta, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar acá, condición, voy a poner así, condición A, condición del inciso A, entonces sería dos puntos, voy a poner B menor que A, ¿verdad? Muy bien. Entonces veamos la siguiente condición. Dice que el siguiente modo posible, ¿verdad? O sea que después de la frecuencia fundamental, que sería la 1,0, entonces que el siguiente modo sea el 0,1, ¿verdad? Bueno, esto es porque las diversas frecuencias, ¿verdad? Se van a formar cuando los valores m y n tomen sus diversos valores de 0, 1, etc. Y después de la frecuencia 1, 0, no necesariamente la siguiente frecuencia que aparece, ¿verdad? No necesariamente es la 0, 1. No sé si recuerdan el problema que habíamos hecho, creo que era este, donde teníamos la grafiquita de las diversas frecuencias que aparecían, ¿verdad? Solo que estaba, voy a colocar así. Ok, entonces aquí habíamos hecho nosotros en el problema número 6 la gráfica de todas las frecuencias que nos iban apareciendo. Entonces en este problema en particular aparecía primero la frecuencia 1,0, después aparecía la 0,1, después la 1,1 y después la 2,0. Pero no necesariamente es así, o sea, no necesariamente después de la 1,0 siempre aparece la 0,1, ¿verdad? A veces puede ser que la segunda frecuencia que aparezca sea la 2,0. Entonces, justamente eso es lo que nos pregunta, o sea, ¿qué condición se debe de cumplir para que después de la 1,0 la segunda frecuencia que aparezca sea la 0,1? Eso es lo que nos está preguntando acá, la condición 2 de este problema. Entonces vamos a escribirlo acá, vamos a hacer otra celda de texto siempre, porque también aquí lo que vamos a hacer es un análisis teórico. Entonces sería inciso B. Entonces básicamente lo que queremos es que la segunda frecuencia sea la 0,1, ¿verdad? La pregunta sería, si no es la 0,1, ¿cuál otra frecuencia podría ser? O sea, si la segunda frecuencia no es la 0,1, ¿cuál otra segunda frecuencia podría ser? Bueno, de este diagramita vemos que las siguientes frecuencias que aparecen es la 1,1,
y la 2, 0, ¿verdad? La 1, 1 no puede ser, o sea, no se puede dar el caso que la frecuencia 1, 1 aparezca antes que la 1, 0, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque la 1, 1 significa que m vale 1 y que p vale 1, ¿verdad? Y la 0, 1 significa que m vale 0 y que p vale 1. Entonces, como esta tiene dos elementos, tiene el valor de m y de p, entonces esta nunca va a ser inferior a la 0, 1, ¿verdad? Ahora sí puede ser la 2, 0. La 2, 0 sí podría ser, porque dependiendo de las dimensiones que tenga la guía, sí podría ser que la segunda frecuencia que aparezca sea la 2, 0. Igual, la 2, 1 no puede ser, porque nunca la 2, 1 puede ser inferior a la 2, 0, por lo mismo que explicamos acá, porque acá m vale 2 y p vale 1, ¿verdad? Entonces, realmente las únicas dos posibles frecuencias que pueden aparecer en segundo lugar es la 0, 1 o la 2, 0. Entonces, básicamente acá en el inciso B, entonces lo que queremos es que la frecuencia 0, 1 sea menor que la frecuencia 2, 2, 0. Esa es básicamente la condición que deseamos que se cumpla, ¿verdad? Para lo cual entonces se requiere que, ¿verdad? Bueno, entonces usando el mismo, la formulita esta, la copiamos, la formulita, entonces esto tiene que ser menor que esto, ¿verdad? Entonces sería, como es 0, 1, significa que m vale 0. Aquí voy a subir otra vez el tamaño de la letra para que lo observamos mejor. Entonces, como m vale 0, entonces este término de aquí se cancela, el signo más también lo quitamos, y acá esta es la f20, entonces significa que m vale 2 y que p vale 0. Entonces, como p vale 0, este término del p acá se cancela y el m que aparece aquí lo sustituyo por el 2. Sería eso, por 2, 0. Entonces se tiene que cumplir esa condición, que luego la desarrollamos acá. Entonces decimos, bueno, este término está en los dos lados, entonces se cancela de los dos lados de la ecuación, y la raíz cuadrada también se va a cancelar, ¿verdad? Y de hecho, bueno, lo voy a hacer así por partes. Se cancela la raíz cuadrada, igual acá se cancela la raíz cuadrada porque la eliminamos de ambos lados, y luego entonces el cuadrado se cancela de los dos lados, el pi se cancela también de ambos lados, ya queda eso, y de acá entonces la conclusión sería, ¿verdad? Que bueno, aquí el p no lo quité, ¿verdad? Pero el p era 1, ¿verdad? Entonces lo voy a quitar de acá. Este es, el p vale 1 y aquí también el p vale 1. Ok, y entonces de acá despejando, entonces me quedaría que a es menor que 2b. A menor que 2b. Entonces sería esa la condición para el inciso B, ¿verdad? Entonces la vamos a poner aquí, condición B. Dos puntos, entonces sería A es menor que 2. Muy bien.
A es menor que 2B. Ok, entonces veamos qué dice el inciso C. Entonces empezamos desde acá, ¿verdad? De esa parte de acá. Entonces dice, definimos la región de trabajo como el margen de frecuencias tal que su límite inferior sea un 30% mayor que la frecuencia de corte del modo fundamental y el límite superior sea un 30% menor que la frecuencia de corte del modo siguiente. El modo siguiente ya vimos que es el 0,1. Independientemente de los apartados anteriores, determinar la condición de existencia de ese margen de trabajo. Bueno, veamos a ver un poco. Entonces, pongamos este sería el inciso C, ¿verdad? Inciso C. Entonces, veamos un poquito. Tratemos de entender primero lo que nos están preguntando, o tratemos de entender el concepto de la región de trabajo que dice. Entonces, supongamos que yo tuviera que la frecuencia del modo 1,0, que sería la frecuencia fundamental, fuera, digamos, de 3 GHz. De 3 GHz. Y que la frecuencia del siguiente modo, que sería la del 0,1, fuera de 6 GB. ¿no? Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente, que según el diseño, por las condiciones de la señal que yo voy a transmitir, entonces determino eso, ¿verdad? O sea que ocupo una frecuencia de 3 en el 1,0 y una frecuencia de 6 en el 0,1. Pero, aunque esas son las frecuencias que me dan, yo voy a agregar a eso un factor de seguridad del 30%. Es decir, que a pesar de que físicamente la guía, ¿verdad? Puede transmitir señales en ese rango de entre 3 y 6 GHz, entonces yo no voy a trabajar con como que mi límite inferior sea 3, sino que lo voy a sumar un 30% por razones de seguridad, para no trabajar en el límite. Entonces, para mi frecuencia mínima va a ser la frecuencia 1,0, y a esa le voy a sumar el 30%. Y eso es lo mismo que multiplicarla por 1.3. O sea, para ponerla así más elegante, sería 1.3 por F1,0. Esa sería entonces mi frecuencia mínima. Y mi frecuencia máxima de trabajo, igual, no va a ser la de 6, ¿verdad? Sino que le voy a agregar un factor de seguridad. Y entonces, en vez de tomar 6, voy a tomar un 30% menos, que sería lo mismo que multiplicar 0.7 por la frecuencia F 0,1, ¿verdad? Y eso me daría eso. Pero o sea que en vez de trabajar entre 3 y 6 GHz, voy a trabajar entre 3.9 y 4.2, ¿verdad? Dándole un margen de seguridad del 30% a cada lado de la banda, ¿verdad? Un 30% al límite inferior, ¿verdad? Que en este caso le sumo un 30%, y para darle un margen de seguridad de 30% al límite superior, le resto un 30%. Ok, entonces ahí no habría problema. O sea, si tuviera esta condición, no hay problema. Yo trabajo bien entre 3.9 y 4.9. Ahora, suponga usted que me sale que la frecuencia 0,1 no es 6, sino que es 5. ¿Qué va a pasar ahí?
Entonces dice que ahí me queda que la frecuencia mínima es 3.9 y la frecuencia máxima es 3.5. Entonces, obviamente, entonces ¿cuál sería mi condición? ¿Verdad? Para ponerla así, yo tendría que trabajar, mi rango de trabajo sería tal que la frecuencia, mi frecuencia, ¿verdad? Tendría que ser mayor que la frecuencia mínima y menor que la frecuencia máxima. Ese es mi rango de trabajo. La frecuencia F es mayor que la mínima y menor que la máxima, pero aquí sería que es una frecuencia tal que es mayor que 3.9 y al mismo tiempo menor que 3.5. Obviamente no existe, ¿verdad? Entonces básicamente aquí mi región de trabajo es nula, o sea, no existe, ¿verdad? O sea, en esas condiciones no existe la región de trabajo, ¿verdad? Porque no es posible encontrar un número que sea mayor que 3.9 y al mismo tiempo menor que 3.5. Entonces a eso es a lo que se refiere la pregunta, ¿verdad? Determinar la condición de existencia de ese margen de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de existencia de ese margen de trabajo? Bueno, entonces la condición es que el rango exista, o sea, que exista una frecuencia que sea mayor que la mínima y al mismo tiempo menor que la máxima, ¿verdad? Entonces, o sea, en otras palabras, lo que yo ocupo es que para que este margen exista, para que ese margen exista, entonces se debe, perdón, aquí a ver qué pasa con esto. Se debe de cumplir la condición que la frecuencia mínima sea menor que la frecuencia máxima, ¿verdad? O sea, para que el margen exista, si la frecuencia mínima no es menor que la máxima, como en este caso de aquí, que la mínima es 3.9 y 3.9 no es menor que 3.5, no existe. Entonces, en el límite puede ser hasta igual. O sea, si la frecuencia mínima es igual a la máxima, pues sí, o sea, yo podría tener, digamos, una frecuencia que sea mayor que 3.9 y menor que 3.9. Claro, menor o igual. Ahí me faltó el igual. Pero entonces sería menor o igual que 3.9, ¿verdad? Ahí. Entonces, en ese caso sí. Entonces, básicamente el rango estaría formado por una frecuencia única, ¿verdad? Que sería el límite, ¿verdad? Entonces, para que eso exista, entonces al menos se debe de cumplir eso, para que la frecuencia mínima sea por lo menos igual a la frecuencia máxima. Entonces, esa es la condición de existencia del rango de trabajo a que hace referencia a ese ejercicio, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabiendo eso, teniéndolo un poco más claro, entonces vamos a trabajar y ver cuáles son las condiciones que debe de cumplir eso. Entonces, aquí lo que tenemos es que la frecuencia mínima de operación es la del modo TE10. Entonces, escribámoslo aquí, frecuencia mínima de operación, ¿verdad? Que corresponde al modo TE10. Ok, y eso lo colocamos como comentario. Entonces sería la frecuencia dada por la formulita, que es esta que está acá. ¿Verdad? Entonces aquí esta frecuencia sería la frecuencia de modo 1,0. El SC es la velocidad de la luz, es 3 por 10 a la 8, ¿verdad? 3 por 10 a la 8, el N es el índice de refracción del aire, que es 1,
y en este caso M vale 1 y P vale 0 porque es el modo TE 1, 0, y la frecuencia de ese modo es eso que está ahí, ¿verdad? O sea, depende depende básicamente del valor de A, ¿verdad? Ok, entonces sería eso. Déjenme ver este valor que no me cuadra mucho. Déjenme limpiar la memoria acá. Bueno, pues sí, ese es el valor que da. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál es la frecuencia máxima de operación? Bueno, pues la frecuencia máxima de operación, voy a copiar esto acá, porque es muy parecido a lo que vamos a hacer. Entonces, sería frecuencia máxima de operación, sería la del modo eh, la del modo 01, ¿verdad? Entonces básicamente aquí M vale 0 y P vale 1. Esta sería la frecuencia del 0, 1, que es esta, ¿verdad? A ver, aquí es 1. Y recordemos que esto tiene un factor del 30% menos, ya que sería 0.70, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el problema, que tenemos que darle un margen del 30%, sería entonces básicamente eso, y me da ese valor que está acá. Ah, aquí está, ese es lo que no me cuadraba acá, que aquí no le multipliqué por su margen de seguridad, que era el 30%, y es el 1.3, ¿verdad? Para sumarle un 30%. Ok, hoy sí. Entonces esta es la frecuencia, y es más, a esto le voy a llamar frecuencia 1, 0, le voy a llamar frecuencia mínima, ¿verdad? Porque así esa es la frecuencia mínima, y esta es la frecuencia máxima. Esta es la frecuencia máxima que puedo tener, es ok. Entonces vamos a abrir otra celda. Entonces vamos a ver condición de existencia del rango de trabajo. Entonces, para que ese rango de trabajo exista realmente, entonces se debe cumplir la condición aquí que habíamos mencionado, que la frecuencia mínima tiene que ser menor que la frecuencia máxima, y en el límite, en el extremo, pues por lo menos igual. Entonces n sol sería así, frecuencia mínima, mínima igual a la frecuencia máxima, ¿verdad? Máxima, y de aquí que me despeje el valor de A. Ok, y entonces aquí está. Entonces esa sería la condición. Claro, salen dos, positivo o negativo, tomamos el valor positivo, ¿verdad? Entonces sería como le estamos poniendo acá, condición, ¿verdad? Entonces sería la condición C, condición C. Entonces sería esta, ¿verdad? Que A sea igual a 1.85, vamos a poner 1.857, 857b, ¿verdad? Pero recuerden que este es el límite, ¿verdad? En realidad no tiene que ser igual, puede ser igual o mayor, ¿verdad? Entonces la vamos a poner aquí, está igual, la vamos a poner mayor o igual, ¿verdad? Entonces tiene que ser mayor o igual a ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, ok, veamos a ver. Entonces, inciso D. Calcule el margen de valores de B
en el que las tres condiciones anteriores pueden satisfacerse simultáneamente. Bueno, entonces veamos cuáles son esas tres condiciones. Las vamos a anotar acá. Entonces tenemos la primera, que es esta, que B sea menor que A. Entonces vamos a poner acá inciso D, ¿verdad? Inciso D. Entonces sería así: condiciones, entonces sería número 1. Vamos a poner por número 1, entonces sería esta. Número 2, vamos a ver cuál es la número 2, la de inciso B, creo que era esta, inciso A, condición B es esta: A tiene que ser menor que 2B. Entonces pongámosla acá. Y la 3, la que acabamos de hallar ahorita, que es esta, ¿verdad? Entonces básicamente esas son las condiciones, para hacerlo más fácil, vamos a poner así, que equivale a, entonces lo voy a copiar acá, B menor que A, ¿verdad? Es la primera que teníamos. B menor que A, esta en vez de escribir A menor que 2B, la puedo escribir en términos de B, ¿verdad? Entonces despejando el valor de B, lo puedo escribir como que B es mayor que A sobre 2, que A sobre 2, ¿verdad? Que B es mayor que A sobre 2, para escribirlo todo en términos de B. Es lo que estoy queriendo hacer ahí, ¿eh? ¿Qué hice aquí? Ok. Igual esta, para escribirla en términos de B, entonces sería ahí despejando, sería que B es menor o igual que A entre ese valor. Entonces sería que B, aquí sería que B es menor o igual, sería aquí, déjame ver, escape, menor o igual que A entre 1.857. ¿Ah? Bueno, entonces de acá decimos, bueno, entonces son básicamente, incluso esto lo puedo arreglar si quiere para ponerlo en términos de, voy a escribirlo así, ¿no? Voy a, ok, así para ponerlo el mayor y menor separado. Entonces primera condición, o sea, debe de cumplir estas tres condiciones. Entonces la primera es que B sea mayor que A sobre 2. La segunda, que B sea menor que A, ¿verdad? Menor o igual. La verdad que todos los valores son menor o igual o mayor o igual. B menor que A y al mismo tiempo ser menor que A entre 1.857. Bueno, pero uno dice, pero si es menor que A entre 1.857, entonces es menor que A. Entonces realmente solo son dos condiciones, ¿verdad? Entonces lo colocamos acá. Entonces lo colocamos acá, inciso D, condición D. Entonces básicamente sería decir que B, ¿verdad? Es, vamos a copiar este valor de acá, a medios, menor o igual, y aquí igual
que este valor. Entonces básicamente eso sería, ¿verdad? La condición para que se cumplan las tres simultáneamente. Entonces B tiene que estar entre A medios y A entre 1.857. Muy bien, entonces veamos, creo que hay una última condición ahí, en la E. Entonces dice, si se desea que la frecuencia central en la región de trabajo sea de 10 GHz, ¿cuál será el margen de valores posibles para A de acuerdo a los requisitos anteriores? Bueno, entonces veamos acá. Entonces sería inciso E. Inciso E. Entonces, lo que nos dice es que si la región central de trabajo, ¿verdad?, va a ser de 10 GHz, ¿cuáles son las condiciones para el valor de A? Entonces, tratemos de entender un poco eso de la región central de trabajo. ¿A qué se refiere eso? La frecuencia central en la región de trabajo. Entonces, supongamos que yo tengo esto acá. Si yo tuviera ese caso, digamos, si mi rango de trabajo fuera entre 3 y 17, es decir, eso significaría, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí, que esta es mi frecuencia mínima, ¿verdad? Que la frecuencia mínima es de 3 y la frecuencia máxima entonces sería de 17. Entonces voy a escribir aquí frecuencia máxima es de 17, ¿verdad? Ok, entonces si fuera así, la frecuencia central sería 10, porque es la que está en el centro, entre 3 y 17, ¿verdad? ¿Por qué sé que está entre 3 y 17? Porque entre 10 y 3 hay 7, ¿verdad? O sea que hay una distancia de 7. A ver si lo escribo así. ¿Verdad? O sea, aquí tengo 7 de distancia, entre 3 y 10 hay 7 de distancia, y entre 10 y 17 también hay 7 de distancia. Entonces, por eso decimos que eso es la frecuencia central. Ahí, ¿verdad? Entonces sería si hay entre 3 y 10 hay 7, y entre 10 y 17 hay 7. Entonces, por tanto, la frecuencia central es 10. ¿Cómo lo digo eso? Bueno, matemáticamente sería porque 17 menos 3, ¿verdad? Que es la distancia del el rango de trabajo, la frecuencia máxima menos la mínima, es 17 menos 3, ¿verdad? Y si eso lo divido entre 2, ¿verdad? Para que quede en la mitad, más, o sea, 17 menos 3 es 14, ¿no? 14 entre 2 es 7. 14 entre 2 es 7. Y si eso se lo sumo a la frecuencia mínima, más 3, eso me tiene que dar la frecuencia central, ¿verdad? O sea que esa sería como que dice matemáticamente la formulita, ¿verdad? Yo resto la frecuencia máxima menos la mínima, la divido entre 2 y eso se lo sumo a la frecuencia mínima y me tiene que dar la frecuencia central, que es 10. Tal como está acá, ¿verdad? 17 menos 3 es 14, 14 entre 2 es 7, 7 más 3 es 10. Entonces, por tanto, 10 es la frecuencia central, ¿verdad? Si yo generalizo eso, porque aquí lo hice para un problema
en particular, pero en general, ¿verdad? O sea, si hubiera sido cualquier otro margen, entonces mi formulita sería aquí, y en vez de 17 sería frecuencia máxima. Frecuencia máxima menos la frecuencia mínima entre 2 más la frecuencia mínima, porque eso solo sumamos la frecuencia mínima, y eso me tiene que dar 10, ¿verdad? Y si simplifico eso, aquí sería el 2, ¿verdad? Divide las 2, entonces sería frecuencia máxima entre 2 menos frecuencia mínima entre 2 más frecuencia mínima. Entonces sería, como que dice, menos un medio más 1 es un medio, ¿verdad? Entonces me quedaría frecuencia máxima entre 2 más frecuencia mínima entre 2 igual a 10. El 2 pasa a multiplicar y eso me quedaría 20. Entonces, a la final, esa formulita me quedaría que frecuencia mínima, ¿verdad? Frecuencia mínima más frecuencia máxima tiene que ser igual a 20, ¿verdad? Entonces, esa es la condición ahí que se tiene que cumplir para que la frecuencia central sea 10. ¿Verdad? Entonces ahora digo, bueno, ok, entonces ya tengo esa condición, esa es la condición que se tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo eso me determina las condiciones para este problema? Bueno, entonces, ok. Déjenme quitar esto acá, ok, entonces estamos acá. Bueno, entonces vamos a calcular eso, ¿verdad? Frecuencia mínima, frecuencia máxima. Las frecuencias mínimas y máximas son las frecuencias que ya habíamos establecido aquí, ¿verdad? Esta es la frecuencia mínima, ¿verdad? Que básicamente era esta que está acá. Y esa es la frecuencia máxima, ¿verdad? Pero como el problema nos pregunta cuál será el margen de valores para A, ¿verdad? El margen de valores para A de acuerdo a los requisitos anteriores. Bueno, entonces el margen va a estar dado solucionando esa ecuación, ¿verdad? Haciendo eso. La frecuencia mínima, que es esta, más la frecuencia máxima, que es esta, sea igual a 20. Ahora la pregunta es, bueno, ok, como yo estoy resolviendo para A, no tengo problemas que la A aparezca como incógnita acá. Pero, ¿y B? ¿Qué valores tomo para B? Ah, bueno, pues justamente lo que ya encontramos. ¿De acuerdo? O sea ya habíamos encontrado nosotros que B tiene que ser esto. B tiene que estar en ese margen, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál de los dos valores tomamos? Los dos, ¿verdad? Primero vamos a tomar el mínimo, que es este, y después el máximo, que es este. Entonces, eso es lo que vamos a calcular acá. Entonces, vamos a escribir aquí, tomando el valor mínimo de B, entonces, y colocamos esto como comentario, entonces resolvemos la ecuación, ¿verdad? O sea, la ecuación que sería la que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces sería n solve, entonces básicamente sería la f mínimo más f máximo es igual a 20 GHz, ¿verdad? Entonces sería por 10 a la 9, y de acá resolver el valor de A. Pero antes voy a limpiar la variable A porque la hemos usado antes. Clear A para que
para que se limpie. Entonces, y tomando entonces como B el valor mínimo de B, o sea, dándole a B el valor mínimo que es A sobre 2. Entonces, haciendo B es igual a A entre 2, ¿verdad? Entonces resolver esa ecuación, a ver cuáles son los límites para A. Entonces resolvemos acá y me sale que A tiene que ser 0.02, o sea 2 centímetros prácticamente, ¿verdad? Entonces para A tendría que valer 2 centímetros si tomamos el valor mínimo de B. Ahora, ¿qué pasa si tomamos el valor máximo de B? Entonces aquí le vamos a cambiar. El valor mínimo de B sería el valor ahora máximo de B, y el valor máximo de B estaba acá, que es este, A entre 1.857. Entonces cambiamos aquí esto y en vez de entre 2, entre 1.857, ¿verdad? La misma ecuación básicamente, y perdón, lo cambié arriba, ¿verdad? Y era aquí. Lo voy a copiar aquí. Y aquí lo dejo como estaba, era sobre 2. Valor mínimo de B, valor máximo de B, correcto, exactamente, muy bien. Entonces resuelvo ahora acá y me dice 0.019, o sea 1.94 centímetros, ¿verdad? Entonces esos son los márgenes, ¿verdad? Para, entonces sería acá inciso E, entonces sería básicamente, ¿verdad? Que A tendría que estar entre 1. Ahí lo podemos aproximar a 5, ¿verdad? 1. Porque es 1.94, 1.95 centímetros, ¿verdad? Y entre el otro, que es 2.03 centímetros. Entonces estos serían los límites para A, ¿verdad? Entre 1.95 centímetros y 2.03 centímetros. Muy bien, y con eso entonces cumplimos con las condiciones del diseño. Muy bien, entonces eso sería todo para este problema.